They are two outsiders who married princes, became favourites of Queen Elizabeth, and are key to the future of the British royal family. Durante décadas, Sofía, duquesa de Edimburgo, ha vivido en el trasfondo de los titulares reales. Pero ahora, Sofía está agitando la historia con su último movimiento, acaba de romper su silencio de 7 años sobre Meghan Markle y lo que ha revelado podría causar un efecto dominó masivo en toda la monarquía. El 1 de abril de 2026, el mundo se detuvo. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas, hasta que la presión interna se vuelve tan insoportable que las paredes mismas comienzan a agrietarse. El teletipo de noticias de última hora de la BBC no era una broma de April Fools. Sophie, duquesa de Edimburgo, la presencia más discreta y leal de la monarquía, la mujer que durante décadas había encarnado la máxima de la reina Isabel, nunca quejarse, nunca explicar, acababa de romper 7 años de un silencio real cuidadosamente mantenido. Sus palabras, pronunciadas con una calma clínica que las hacía aún más devastadoras, cayeron como un martillo sobre la frágil paz de la casa de Windsor. Nunca he conocido a nadie en la familia real que se haya comportado de manera tan impropia como Meghan Markle. En el aire denso del estudio de transmisión, esas palabras quedaron suspendidas, cargadas con el peso de innumerables crisis no declaradas y confrontaciones silenciosas. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, pero en ese instante el tiempo se fracturó. Minutos después, llegó la réplica del Palacio de Buckingham, una que congeló la sala y envió ondas de choque desde Westminster hasta California. El palacio emitió una aclaración, una tan inusualmente directa que equivalía a una declaración de guerra. Las opiniones de Su Alteza Real, la Duquesa de Edimburgo, reflejan los estándares de conducta de larga data requeridos para proteger la integridad de la institución. No fue una reprimenda, fue una aprobación, un acto de preservación, uno que la monarquía había tenido demasiado miedo de hacer hasta ahora. Por primera vez, el palacio no solo se negaba a desmentir una historia, sino que la respaldaba públicamente, dando su sello a la afirmación de que el comportamiento de Meghan había cruzado una línea irreversible. La institución, que durante años había absorbido los golpes en un silencio estoico, acababa de devolver el golpe, y lo hizo a través de su agente más inesperado. ¿Qué había revelado Sophie exactamente para provocar una reacción tan sísmica? ¿Fue esto un acto coordinado desde la cima, una purga simbólica orquestada por el propio rey Carlos en un consejo silencioso, o fue el límite de una mujer, una que había visto la verdad desde el principio y ya no podía soportar el peso del secreto? Esta es la historia que la familia real ha ocultado durante años, la crónica de una infiltración que casi destroza la línea de sucesión. Hoy, finalmente, esa historia sale a la luz. Antes de llegar a las bombas de la revelación, debemos retroceder un poco para obtener la imagen completa. Para cuando Sophie se sentó para esa transmisión histórica, llevaba casi 3 décadas como miembro de la familia real. Se casó con el príncipe Eduardo en 1999, una forastera que entró en la jaula dorada sin la fanfarria de Diana ni la controversia de Camilla. Ella no era una aristócrata de cuna ni una celebridad global. Era una profesional de relaciones públicas, una mujer que entendía la mecánica de la imagen y la sustancia. Soportó tormentas de tabloides, pasos en falso públicos y la brutal política interna de una de las instituciones más escrutadas del mundo. Y salió del otro lado no rota, sino forjada en acero, respetada, confiable y sobre todo leal a la corona de una manera que le había ganado la confianza silenciosa no solo de la reina Isabel, quien según susurros desde Windsor hasta Westminster la consideraba una segunda hija, sino también del propio rey Carlos. Pero lo que hace que la posición de Sophie sea excepcionalmente creíble es algo que a menudo se pasa por alto. Ella también vino de afuera. No nació en la realeza, se casó con ella, navegó por sus demandas y eligió, día tras día, año tras año, dejar que la institución la moldeara en lugar de al revés. Cuando habla de las expectativas puestas en quienes entran en esta familia,
no está recitando un libro de reglas, está describiendo una vida que realmente ha vivido. A diferencia de otras, Sophie entendió una verdad fundamental, un principio no escrito del protocolo Windsor. El éxito dentro de la casa de Windsor no se mide por cuánto brillas, sino por tu disposición a borrarse a uno mismo para que la institución pueda perdurar. Por eso, cuando Sophie habla, el palacio escucha. Y cuando el palacio deja que Sophie hable públicamente, significa que el silencio se ha vuelto intolerable. Significa que el arma secreta de la monarquía, la voz de la razón silenciosa, finalmente ha sido desplegada. Y este silencio en particular, un silencio que zumba con algo invisible como una tormenta antes de tocar el suelo, se había estado acumulando capa por capa desde el momento en que Meghan Markle apareció en escena a finales de 2017. El testimonio de Sophie el 1 de abril no comenzó con ira. Comenzó con una observación, una que dice haber compartido con su esposo Eduardo casi inmediatamente después de que Meghan llegara a la escena. Algo no está bien aquí, recordó Sophie haberle dicho en los tranquilos pasillos de Bagshot Park. Está esforzándose demasiado, no por pertenecer, sino por posicionarse. No estaba mirando el papel que le dieron, estaba mirando el trono junto a ella. Hay que leer esa frase de nuevo. El trono junto a ella. Sophie no estaba hablando de delirio o ingenuidad. Estaba describiendo algo mucho más calculado. Una mujer que había llegado al interior de la institución más histórica del mundo e inmediatamente comenzó a evaluarla no como un deber que cumplir, sino como un escenario que comandar. Piensa en eso por un momento. Según Sophie, el ducado de Sussex siempre fue un premio de consolación. Era el asiento que le dieron en la mesa. Lo que ella quería, lo que aparentemente creía que estaba a su alcance, era un papel adyacente al futuro rey. Una posición que no la pondría en el elenco de reparto, sino en el centro mismo de la historia. Sophie describió la llegada de Meghan como la introducción de lo que llamó una ambición al estilo de Hollywood que no solo chocaba con el protocolo real, sino que buscaba devorarlo. En Los Ángeles tienes éxito rompiendo Internet, construyendo tu marca más fuerte y más rápido que todos los demás en la sala. Es un juego de suma cero por la atención. Pero en Londres, en la casa de Windsor, el éxito se mide por algo completamente diferente. Se mide por tu disposición a servir silenciosamente, a entender que la institución es más grande que cualquier individuo. Generaciones de miembros de la realeza antes que Meghan habían llegado de afuera, absorbido esa verdad y construido vidas extraordinarias de servicio dentro de ella. Sophie fue una de ellas. Catherine fue otra, pero Meghan, al parecer, no estaba dispuesta a hacer ese intercambio fundamental. Ella quería que nosotros cambiáramos por ella, explicó Sophie con la voz teñida de una resignación endurecida por los años. Quería que la corona, una institución de 1000 años, se adaptara a su marca personal, en lugar de aprender la gracia y el ritmo de la institución. Y esa negativa a ser moldeada por la corona, a aceptar su lugar en una jerarquía inmutable, le costaría todo. He aquí lo que el público nunca comprendió del todo durante esos primeros años de los llamados Cuatro Fantásticos. Mientras la prensa celebraba la imagen de dos parejas reales unidas en propósito, detrás de las puertas del palacio no había un cuarteto. Había una cadena de mando construida sobre siglos de protocolo, y una mujer que había decidido que esa cadena no se aplicaba a ella. El aire en el Royal Foundation Forum en enero de 2019 era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. El público vio a 4 miembros de la realeza en un escenario discutiendo sobre salud mental. Un momento de unidad. Un frente común. Lo que Sophie describió que sucedió tras bastidores fue algo completamente diferente. Una declaración de guerra contra la jerarquía. Según la duquesa, Meghan se negó a seguir los arreglos de asientos previamente acordados. Arreglos que habían sido informados y confirmados con antelación por el personal del Palacio de Kensington. Insistió en una posición que la colocaba directamente al lado de William, en lugar de seguir el emparejamiento tradicional de parejas.
Fue un movimiento sutil para el ojo no entrenado, pero para los que estaban en la sala fue una protesta silenciosa, una señal callada pero inconfundible de sus intenciones. Luego, supuestamente, ignoró las notas informativas y habló por encima de Catherine durante el evento, asegurándose de que su voz, su perspectiva, fuera la principal conclusión de los medios. La tensión después del evento fue lo suficientemente severa como para que Catherine, la futura reina, quedara llorando. No fue solo un desacuerdo sobre un discurso, dijo Sophie, su voz bajando a un tono grave. Meghan creía que su estatus de celebridad le daba un asiento igual en la mesa con el futuro rey y la reina. Se negó a aceptar que en esta familia el deber es dictado por el nacimiento y el servicio, no por los seguidores de Instagram. Fue una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. Y pregúntate esto: ¿cuántas personas en la historia han entrado en una institución que ha sobrevivido a imperios, revoluciones y 2 guerras mundiales y han creído genuinamente que podrían doblegarla a su voluntad personal en 18 meses? Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la escala del error de cálculo. Aquí es donde el testimonio de Sophie pasa de incómodo a explosivo. Porque una cosa es decir que Meghan tenía ambición. Otra muy distinta es decir que esa ambición tenía un objetivo específico, y según Sophie, lo tenía. Su nombre era William. Antes de continuar, seamos precisos sobre lo que Sophie dijo y no dijo. No hizo ninguna afirmación de una aventura romántica. No alegó que Meghan y William estuvieran secretamente involucrados. Lo que describió fue algo más insidioso, un patrón calculado de comportamiento físico y social diseñado para fabricar proximidad, para crear una narrativa visual de cercanía con el futuro rey. Una campaña lenta y deliberada para insertarse en su órbita de maneras que desdibujaban cada línea que la institución había trazado. Tan pronto como en la Navidad de Sandringham de 2017, antes de la boda real, antes de que Meghan fuera oficialmente algo, el personal del palacio comenzó a documentar lo que ella llamó anomalías en la conducta física de Meghan alrededor de William. Mientras el mundo estaba encantado con su calidez y su informalidad americana, los equipos de seguridad y protocolo estaban observando algo completamente diferente. Una mujer que violaba constantemente los códigos físicos que todos dentro de esa institución entienden, estén escritos o no. Estaba la fiesta en el Jardín de Mayo de 2018. Apenas 72 horas después de su boda con Harry, Meghan saludó a William no con una inclinación formal, sino con lo que Sophie describió como un beso persistente en la mejilla y un agarre firme y prolongado en su antebrazo. Fuentes presentes notaron que William se puso visiblemente rígido. Esto no era la calidez de un nuevo miembro de la familia. Esta era una mujer que había sido duquesa durante 3 días y ya estaba probando los límites del hombre que un día sería rey. Luego, el compromiso de salud mental en el Palacio de Buckingham en octubre de 2018. Las cámaras captaron a Meghan colocando su mano plana contra la espalda de William, un gesto de guía, de propiedad, típicamente reservado para un cónyuge. William cambió su posición de inmediato, un rechazo silencioso a una violación de límites. Y estaba el partido de polo de 2019, donde Sophie describió a Meghan posicionándose repetidamente en el espacio personal de William, pasando por alto a Harry para dirigirse directamente al futuro rey. No como una cuñada, sino con una intimidad teatral diseñada para ser vista, diseñada para sugerir una cercanía que era enteramente fabricada. No se trataba solo de un abrazo, aclaró Sophie, sus palabras cortando el aire con la precisión de un cirujano. Se trataba de lo que ese abrazo señalaba. Fue un intento de transmitir un nivel de intimidad que no existía y, lo que es más importante, un nivel de intimidad que William no quería. Y aquí es donde la narrativa se vuelve escalofriante. Sophie no cree que esto fuera accidental, no cree que fuera un malentendido cultural, la famosa defensa de la informalidad americana en la que los defensores de Meghan se han apoyado durante años como un escudo. Sophie cree que esto fue un arma, un intento deliberado y sostenido
de perturbar la estabilidad del hogar de los Gales, insertándose en una proximidad visual y social con su futuro rey. Hubo momentos, admitió Sophie en voz baja, con una pausa cargada de significado, en los que parecía que no buscaba la aprobación de Harry. Buscaba la atención de William. No parecía querer el título de Sussex tanto como quería ser la otra mujer en la narrativa de los Gales, la que podía romper la reserva de William. Deja que eso cale, la conexión con la memoria de Diana, el fantasma que acecha en cada pasillo del palacio, es inevitable pero perversa. Diana, la mujer que no pudieron proteger, había usado la amabilidad y el contacto físico para romper las barreras reales, para conectar con el pueblo de una manera que la institución temía y despreciaba. Pero su calidez era genuina, una forma de resistencia contra un sistema frío y deshumanizante. Lo que Sophie describe es el uso de la misma táctica, pero despojada de toda sinceridad, convertida en una herramienta de invasión. Era una actuación para las cámaras y una violación calculada del protocolo Windsor. La amabilidad de Diana fue un acto de rebelión para conectar con los desposeídos. Esta, según el testimonio, era una actuación de amabilidad para tomar el poder. Diana había usado la amabilidad para resistir. Meghan la estaba usando para liderar un asalto silencioso. Por primera vez en la historia de este drama real en curso, un miembro de alto rango de la familia confirmó la existencia de la revisión interna de recursos humanos. El público recordaba los titulares de marzo de 2021, acusaciones de acoso, quejas del personal, una investigación que el Palacio reconoció discretamente antes de que la entrevista de Meghan y Harry con Oprah ahogara la historia. Pero lo que Sophie reveló es que el archivo interno, lo que dentro de los muros del palacio se conoce con un nombre en clave, el archivo gris, iba mucho más allá del acoso. Era un registro detallado, un dossier continuo de violaciones de etiqueta, transgresiones de límites y patrones de comportamiento documentados, compilados durante años por personal de la Casa Real que se sentía cada vez más alarmado. Según Sophie, el comportamiento documentado incluía el envío de mensajes de texto informales a altas horas de la noche a miembros de la realeza de alto rango, saltándose los canales oficiales del secretario privado para ejercer influencia personal. Incluía ignorar repetidamente el espacio personal de la entonces reina y el príncipe Carlos, forzando lo que Sophie describió como interacciones basadas en abrazos performativos que hacían que los monarcas, acostumbrados a un protocolo de deferencia centenario, se sintieran profundamente incómodos. Pero lo más significativo fue el uso de conversaciones familiares privadas, mantenidas en la supuesta santidad de Balmoral o Sandringham, como combustible para figuras de los medios estadounidenses, alimentando una narrativa de la cálida y abierta forastera estadounidense, siendo sofocada por una familia británica fría y arcaica. No estaba tratando de pertenecer a la familia, recordó Sophie, sus palabras pintando una imagen de traición calculada. Estaba tratando de posicionarse como la jefa de la disrupción. Quería ser la estrella. Y si no podía ser la reina, sería la que hiciera la vida de la reina imposible. Fue pánico. Fue rabia. Era miedo. Y era una estrategia que la monarquía no había visto desde los días de Wallis Simpson, otra divorciada estadounidense cuya ambición trastocó la línea de sucesión. Esa última línea del testimonio de Sophie es quizás la más reveladora, porque cuenta una verdad crucial sobre la salida de los Sussex que la narrativa pública nunca captó del todo. Esto no fue una pareja expulsada por el racismo y la crueldad, empujada al límite por una institución fría. Esta fue, al menos desde la perspectiva de Sophie, una retirada estratégica de una mujer que se dio cuenta de que su campaña para reordenar la jerarquía real había fracasado. William era un objeto inamovible. Catherine, la mujer que no pudieron romper, se había ganado la confianza de la nación. La institución no se doblegaría. Así que el único movimiento que quedaba era quemarlo todo al salir. La entrevista con Oprah no fue un grito de ayuda. Según Sophie, fue un lanzamiento comercial. Una ruptura final con la discreción y una emboscada calculada, dijo Sophie rotundamente. La elección del momento, justo cuando el príncipe Felipe,
el patriarca de la familia, yacía en su lecho de muerte en el castillo de Windsor, no fue una coincidencia desafortunada, fue una táctica. Mostraba una indiferencia brutal hacia los lazos familiares, una voluntad de sacrificar la decencia humana en el altar de la narrativa personal. Este no era un ataque a una institución, era un ataque a la historia misma, ejecutado con precisión clínica para infligir el máximo daño mientras se construía una nueva marca sobre los escombros. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, cómo gestionar escándalos silenciosamente detrás de puertas cerradas, pero esta vez la historia se estaba transmitiendo en vivo a una audiencia global, contada no por un informante anónimo o un tabloide, sino por un príncipe de la sangre, posicionado como un arma contra su propia casa. El cuento de hadas era una mentira, y ahora el palacio se enfrentaba a una verdad que no podía controlar, una verdad empaquetada para la máxima rentabilidad y diseñada para la máxima destrucción. En medio de la tormenta que se gestaba, hubo intentos de tender puentes. Sophie confirmó que ella personalmente se había acercado a Meghan más de una vez, ofreciendo mentoría, ofreciendo una mano de una forastera convertida en realeza a otra. Sophie había recorrido este camino. Sabía lo que era llegar a una institución que no se dobla, sentir el peso de protocolos que parecían diseñados para disminuir en lugar de proteger. Quería ofrecer esa comprensión, una guía a través del laberinto de expectativas no escritas que conforman el protocolo Windsor. Quería compartir la lección más importante que había aprendido, que la fuerza no proviene de luchar contra la corona, sino de encontrar tu lugar dentro de ella. Era una oferta de alianza, un salvavidas en aguas turbulentas. Meghan declinó cada vez. Su respuesta, tal como la recordó Sophie, fue escalofriante en su simplicidad y en su implicación estratégica. Tengo a Harry. Es todo lo que necesito. La interpretación de Sophie de esas palabras corta hasta el hueso. Meghan no quería una mentora. No quería una guía. Quería el monopolio de la lealtad de Harry. Lo necesitaba aislado, separado de su familia, dependiente por completo de su versión de la realidad, para que cuando llegara el momento de convertir su dolor en un arma para el consumo público, no quedara nadie que pudiera hacerlo volver del abismo. No fue un rechazo a la ayuda, fue una declaración de intenciones. La estrategia no era integrarse, sino aislar, controlar y conquistar. El pasado, el trauma de Harry, no iba a ser sanado, iba a ser utilizado. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y Harry estaba a punto de convertirse en su principal ejecutor, con su esposa como la única arquitecta de su nueva realidad. El testimonio de Sophie ofrece la imagen más clara hasta ahora de cómo un hombre criado dentro de una de las relaciones fraternales más complejas y estrechamente unidas de la historia moderna terminó alejado de su hermano durante años. Entre 2019 y principios de 2020, Sophie describe una lenta y metódica ruptura de las conexiones de Harry con su antiguo mundo. Sus líneas directas de comunicación con la oficina de William se cerraron silenciosamente, no por decreto del palacio, sino por una barrera erigida desde dentro de su propio hogar. Las solicitudes de reuniones informales entre los hermanos, que antes eran la norma, se encontraron cada vez más con una variación de la misma respuesta, filtrada a través de un nuevo guardián. Meghan dice que estamos ocupados. Meghan siente que necesitamos espacio. Fue un bloqueo psicológico, explicó Sophie, su voz teñida de una tristeza genuina. Se posicionó como la única persona que realmente lo entendía, mientras nos presentaba al resto de nosotros, personas que lo habíamos amado durante 30 años, como los villanos de su historia. Quería que él creyera que el mundo estaba en su contra para que no tuviera más opción que seguir su liderazgo. Sophie también abordó las vulnerabilidades específicas de Harry. Reconoció la pérdida de su madre, el fantasma de Diana que nunca dejó de caminar por los pasillos de su memoria. Reconoció el trauma subyacente de su infancia y la carga particular de ser el repuesto en una institución que solo necesita verdaderamente al heredero. Eran heridas reales. Cualquiera que haya seguido el viaje de Harry entiende eso. Pero el testimonio de Sophie
sugiere que, en lugar de ayudarlo a procesar esas heridas, Meghan las usó como instrumentos de presión, profundizando su sentido de agravio, agudizando su distanciamiento, asegurándose de que la familia en la que había crecido llegara a sentirse como una amenaza en lugar de un refugio. Y esa es la parte de esta historia que no se asimila fácilmente. No los títulos, no el acuerdo con Netflix, sino el simple costo humano de un hombre siendo lentamente vuelto en contra de las personas que más tiempo lo amaron, atrapado en una jaula dorada construida no con barras de hierro, sino con sus propios miedos y resentimientos. El bautizo de Archie en julio de 2019 sirvió, en el relato de Sophie, como una prueba de poder. No fue solo el deseo de privacidad de una nueva madre, sino una deliberada afirmación de control. Meghan vetó a los fotógrafos propuestos, se negó a nombrar públicamente a los padrinos de Archie, rompiendo con una tradición centenaria y alimentando una tormenta de especulaciones, y protegió todo el evento de los protocolos de transparencia que habían gobernado los Sampedesia de Lampreses, nacimientos reales durante generaciones. No se trataba solo de privacidad, insistió Sophie. Fue una señal para la reina de que las reglas de la corona se detenían en la puerta de Frogmore Cottage. Fue un acto simbólico, pero para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Un niño real no es simplemente un individuo privado, es un eslabón en una cadena de sucesión, una figura pública desde el nacimiento. Al negar al público y a la historia el acceso a un momento tradicionalmente compartido, estaba declarando que su hijo no pertenecería a la institución de la misma manera. Y cuando el palacio, obligado por siglos de ley constitucional y precedentes, se negó a otorgar al hogar de los Sussex el mismo presupuesto de seguridad y plataforma global que al del futuro rey y reina, nació la narrativa de la victimización. Cada negativa, cada adhesión al protocolo establecido, se convirtió en evidencia de racismo. Cada protocolo se convirtió en un arma de opresión. Cada límite, cada no pronunciado silenciosamente detrás de las puertas del palacio, se convirtió en prueba de la crueldad de la institución. Tomó un desacuerdo familiar sobre el estatus y la financiación y lo rebautizó como una violación de los derechos humanos, señaló Sophie con un cansado movimiento de cabeza. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas, y cada una de ellas estaba siendo cuidadosamente documentada, no para la reconciliación, sino para la monetización futura. Para 2026, la saga de los Sussex había entrado en su fase más compleja legal y constitucionalmente. El estatus de los títulos reales de Archie y Lilibet había sido objeto de un silencioso debate en el palacio desde la muerte de la reina Isabel en septiembre de 2022. Los Sussex comenzaron a usar los títulos de príncipe y princesa públicamente a principios de 2023, una medida que muchos vieron como una presunción. Pero Sophie reveló que, detrás de puertas cerradas, el reconocimiento del palacio nunca fue automático y la vacilación no tenía nada que ver con la herencia de los niños. Se trata de lo que esos títulos representan, afirmó Sophie. Son marcadores de linaje, confianza y transparencia. No puedes pasar 5 años tratando de desmantelar la corona y luego esperar que la corona doblegue sus reglas para proporcionarte una herramienta de marca para tus hijos. Luego hizo una declaración que hizo que los analistas legales y los historiadores reales se apresuraran a tomar notas. Cuando surgió el tema de las persistentes preguntas públicas sobre la documentación de los niños Sussex, rumores que han circulado en círculos de tabloides durante años, Sophie no los desestimó con un gesto de la mano, eligió sus palabras con la precisión de un bisturí. La corona nunca exigió una prueba de ADN, dijo con cuidado. Pero sí, cuando el público y la institución preguntan por qué los títulos no se proclamaron de inmediato en el momento del ascenso del rey, la respuesta es discreción. En esta familia necesitamos estar seguros no solo de la biología, sino de la intención. La verdad escrita en sangre es el fundamento de la monarquía. Al vincular la insistencia de Meghan en la privacidad total del nacimiento directamente con la vacilación del palacio sobre los títulos,
Sophie colocó la responsabilidad de la nube de sospecha directamente en las propias elecciones de Meghan. La privacidad que se enmarcó como el derecho de una madre se convirtió, en el encuadre de Sophie, en un fracaso constitucional, una opacidad que invitaba a la duda, en una institución que se nutre de la certeza. Ningún análisis de la caída de Meghan está completo sin entender a la mujer que nunca cayó. El retrato que Sophie hace de Catherine, princesa de Gales, forma la columna vertebral moral de todo su testimonio del 1 de abril. Si Meghan fue la tormenta, Catherine fue la quietud. Y lo que hace que el contraste sea tan devastador es que nunca fue una competencia, porque Catherine nunca lo trató como tal. Catherine nunca intentó eclipsar a nadie. Nunca buscó una facturación igualitaria. Nunca exigió que la institución cambiara su ritmo para igualar su ambición. Simplemente se presentó cada día e hizo el trabajo. Mientras Meghan calibraba ángulos de fotos y negociaba acuerdos de streaming, Catherine se sentaba en el suelo de aulas con niños de 3 años, aprendiendo sobre el desarrollo cerebral temprano, construyendo un marco de políticas sobre la infancia que dará forma a la vida pública británica durante una generación. Catherine entendió desde el primer día que la corona es un maratón, no un sprint, explicó Sophie, su voz suavizándose notablemente al hablar de la princesa de Gales. Entendió que la luz no proviene de la persona, se refleja en la corona. Los números que Sophie citó para diciembre de 2025 son extraordinarios en su disparidad. La favorabilidad de Catherine entre el público británico, 73%. La de William, 69%. La de Meghan, un abrumador 17%. 3 miembros de la misma familia extendida, viviendo en la misma era, navegando por la misma institución. 3 resultados completamente diferentes. Los números no mienten. El concierto Together at Christmas, con el que el equipo de Meghan en California, según se informa, maniobró agresivamente para competir, programando su especial navideño de Netflix en la misma franja horaria, contó la historia definitiva. Catherine atrajo a 8.4 millones de espectadores. El especial de Meghan no logró entrar en el top 10 del Reino Unido. No puedes embotellar el brillo real y venderlo como mercancía mientras intentas simultáneamente derribar a las personas que realmente hacen el trabajo, remarcó Sophie. El público, resultó, podía notar la diferencia. Eligieron a la mujer que se seca sus propias lágrimas en privado y sirve en público, sobre la mujer que se seca las lágrimas para una cámara de Netflix. Las batallas legales de Harry con el Ministerio del Interior por la protección policial armada, su demanda de pagar por acceso privado a oficiales financiados con fondos públicos, provocaron algunas de las palabras más agudas de Sophie. Exigir la protección armada del Estado mientras se reniega de los deberes que la justifican no es solo una falta de tacto, dijo. Es peligroso. Harry quiere el escudo de la monarquía sin la espada de sus responsabilidades. La comparación con el príncipe Andrés fue deliberada y puntiaguda. Si no eres un miembro de la realeza en activo, no recibes la protección del Estado. No hay excepciones para miembros especiales de la familia. No importa cuán cerca estés de la línea de sucesión. El rey Carlos, según Sophie, había endurecido significativamente su posición a finales de 2024, particularmente después de que las encuestas internas mostraran que la favorabilidad de Meghan en el Reino Unido se había desplomado a un asombroso 17%. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. La directiva privada del rey, emitida no en un decreto formal sino en un voto susurrado dentro del Consejo Silencioso, fue inequívoca. No habría una segunda cumbre de Sandringham, no había camino de regreso al estatus de realeza en activo, no había un modelo de mitad adentro, mitad afuera. La puerta no estaba cerrada con llave. Había sido, en las palabras finales y escalofriantes de Sophie, tapiada. La monarquía, después de años de asedio, finalmente había fortificado sus murallas. La purga no fue legal, fue simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo.
A medida que la transmisión del 1 de abril llegaba a su fin, Sophie se volvió hacia el futuro. Habló de una monarquía que había emergido de la tormenta de los Sussex, más delgada, más afilada y más consciente de sí misma. El drama, la entrevista de Oprah, la serie de Netflix, las batallas legales, todo había sido doloroso, pero también había servido, en el encuadre de Sophie, como una fuerza clarificadora. Había despojado lo decorativo y obligado a la institución a volver a comprometerse con su propósito esencial. Para finales de 2025, con Spotify y Netflix habiendo reducido sus acuerdos con los Sussex y la Fundación Archewell, viendo una caída del 40% en las donaciones, la marca Sussex había alcanzado su muro. La operación comercial construida sobre los restos de la Casa de Windsor había resultado requerir precisamente lo que había rechazado, la credibilidad de la propia corona. No puedes vender adyacencia real a una audiencia estadounidense mientras le dices simultáneamente que la familia real es una institución racista y disfuncional, observó Sophie. La contradicción eventualmente colapsa bajo su propio peso. Sophie también abordó el silencio del palacio. No fue debilidad, fue finalidad soberana. El rey y William habían tomado una decisión calculada. Enfrentarse a un adversario performativo es darle el oxígeno que anhela. Al simplemente seguir adelante, el palacio había evaporado la narrativa de los Sussex sin disparar un solo tiro. Y entonces, la duquesa de Edimburgo emitió su veredicto final. Nos trató como un escenario. La voz de Sophie perduró. La tratamos como un miembro de la familia hasta que demostró que no lo era. Dicho no con amargura, sino con la finalidad que solo la verdad puede tener. El elemento salvaje no había roto la institución, la había puesto a prueba. Y cuando el polvo se asentó, lo que quedó fue lo que siempre había estado allí: la corona, el deber, las personas que lo eligieron. El reino perdura, y la historia, que tiene una larga memoria para aquellos que confunden su escenario con el suyo propio, hará el resto, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. Ahora, finalmente, sabemos exactamente lo que sucedió detrás de esas puertas. ¿Qué opinas del testimonio de Sophie? ¿Crees que la monarquía británica acaba de sobrevivir a su desafío interno más peligroso de la historia moderna? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Esta historia no ha terminado, y tampoco las preguntas. Pulsa el botón de suscripción para no perderte ni una sola actualización. Dale a me gusta a este video si el testimonio de Sophie cambió la forma en que ves todo este capítulo de la historia real. Y compártelo, porque la gente de tu vida que siguió esta historia merece escuchar la imagen completa. Gracias por ver Intrigas de la Corona. Nos vemos en el próximo.